A comenzar, mis hermanos. Amado Padre Celestial, cuántas gracias, Señor, te damos por el privilegio que tenemos de estar reunidos y estudiar tu santa palabra esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dejado tu palabra para alimentarnos y pedimos, Padre, que nos ayudes esta mañana en el tema que vamos a ver, que es tu santidad, Señor. La, la reina de todas tus perfecciones, Señor, diríamos, Señor. Te pido porque nos des a todos un corazón atento, interesado en escucharte esta mañana, aprender más acerca de tu santidad, Señor, que esto nos motive a ser santos como tú eres santo. Te doy gracias por los que están aquí conectados, por los que se han de conectar, Señor. Que pronto estén aquí ya, Señor, y que bendigas este tiempo, que uses a nuestro hermano Memito para guiarnos en este estudio, Señor, y que podamos ser edificados y confortados en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Pues adelante, Memito. Amén. Amén y amén. Ok, pues muy buenos días a todos nuevamente. Pues sí, como bien comentabas, Carlitos, la santidad es uno de los atributos, aunque bien sabemos que todos los atributos forman, es la suma de todos ellos, forman la característica de Dios, y cada uno tiene su importancia relevante. Sin embargo, como bien decías, este atributo es trascendental, tiene pues una importancia como que superior, como que dice aquí en el libro que es como si penetrara en los demás atributos y les diera lustre. Así es. Y bueno, pues es uno de los atributos tremendos del Señor, y que el Señor me agarre confesado. Ahí me ayudas, Carlitos, porque sí es un tema bastante amplio que nos tomaría más tiempo, pero sí es muy importante el poder conocerlo, conocer un poco más a través de este atributo al Señor, y pues con ello llevarnos como cada uno de esos atributos, ¿no? A humillarnos, a reconocer que Él es el alto, el sublime, y que así, al igual que los demás, nos lleva a estar agradecidos, a honrarle, a postrarnos en adoración a Él, porque en este caso, porque Él es santo. Y pues vamos a iniciar con este estudio, y pues una de las cosas que vemos al inicio, no sé si todos tienen el material, todos tienen el libro. En teoría, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, sería de suponer que lo leímos, ¿verdad? Incluso yo, ¿no? Sí lo leí, pero no lo suficiente, ¿no? Como para tenerlo, pues no sé, de una manera más precisa para poder explicarlo. ¿Quiere que le vayamos dando lectura, o voy resaltando los puntos que me parecieron importantes? Como tú dispongas, Memito. Tú eres el profesor. Soy un profesor muy barco, entonces Ya nos exentaste a todos. Ok. Bueno, vamos leyéndolo y vamos Ando. comentando sobre Así es. que nos parezcan importantes. Bueno, dice el autor de este libro, relacionado con la santidad de Dios, con este punto, inicia con un salmo, bueno, con un versículo que dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? De hecho es Apocalipsis, porque tú solo eres santo. Y viene en Apocalipsis 15:4. Y solo Él, dice, es infinita, independiente e inmutablemente santo.
Con frecuencia, Dios es llamado el Santo en la Escritura y lo es porque en Él se halla la suma de todas las excelencias morales. Es pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. En 1 de Juan 1:5. La santidad es la misma excelencia de la naturaleza divina. El gran Dios es magnífico en santidad. Éxodo 15:11. Por eso leemos, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc 1:13. De la misma manera que el poder de Dios es lo contrario de la debilidad natural de la criatura, y su sabiduría contrasta completamente con el menor defecto de entendimiento, su santidad es la antítesis de todo defecto o imperfección moral. En la antigüedad, Dios instituyó a algunos que cantasen a Jehová y alabasen en la hermosura de la santidad. Segundo de Crónicas 20:21. El poder es la mano y el brazo de Dios, la omnisciencia sus ojos, la misericordia sus entrañas, la eternidad su duración, pero la santidad es su hermosura. Amén. Es esta hermosura lo que hace deleitoso para aquellos que han sido liberados del dominio del pecado, lo que lo hace deleitoso para aquellos que han sido liberados del dominio del pecado. Como leemos y menciona el autor, solo Dios es santo. Él es el único ser que es completamente puro. No hay un ser humano o incluso algún otro ser que pudiera compararse con la pureza que emana el Señor, que es en sí mismo el Señor. Veía yo la definición de santo y regularmente se ocupa como sinónimo de pureza moral o rectitud. Generalmente se ocupa en ese sentido la definición de santo. Pero hay otro significado que pudiéramos decir que es principal o primario, y es que el término santo nos habla acerca de algo que es separado o que incluso es una separación teológica, y es aquello que es otro o diferente de algo más. Digámoslo así, es algo apartado, algo que es otro, fuera de lo ordinario, que es extraordinario, algo que es único. Y como veíamos aquí, Dios es moralmente perfecto. Él es el único capaz de crear, fue el único capaz de crear este universo lleno de belleza, lleno de vida, y es un ser completamente único. Entonces, solo Dios es santo, no hay nada que se pueda asemejar a Él. Entre las características que mencionaban aquí es de que, por ejemplo, Él es luz en sí mismo y no hay ninguna tinieblas en Él. Él es magnífico en santidad, muy limpio eres de ojo, dice Habacuc también. Y me gustó esa parte, ¿no?, que mencionaba acerca del poder. El poder es la mano y el brazo de Dios, que la omnisciencia son sus ojos, la misericordia sus entrañas, la eternidad su duración, pero la santidad es su hermosura. En su santidad podemos encontrar esa belleza, esa hermosura del Señor. Y bueno, menciona también que a esta perfección divina se le da un énfasis especial. Y es de notar, bueno hacer notar que se llama santo a Dios más veces que todopoderoso, dice el autor, y se presenta esta parte de su dignidad más que ninguna otra. Esta cualidad va como epíteto junto a su nombre, más que ninguna otra. Bueno, la palabra epíteto es un adjetivo calificativo que indica una cualidad natural del sustantivo o del nombre al que acompaña. Por ejemplo,
Azul vendría siendo el epíteto de el cielo azul. Fría es el epíteto de la nieve fría, ¿no? En este caso, la palabra santo viene siendo el epíteto de sus otras cualidades y características que tiene. Dice que nunca se nos habla de su poderoso nombre o su sabio nombre, sino de su grande nombre y sobre todo su santo nombre. Entonces, santo viene siendo el epíteto de su nombre, ¿no? Entre sus otras atributos que tiene. Por ejemplo, más adelante menciona que su justicia es santa. Entonces, santo es el epíteto de justicia o de justo. Su sabiduría es santa, ¿no? Y nuevamente, santo es el epíteto de su sabiduría. Su brazo poderoso es un santo brazo, según el Salmo 98:1. Su verdad o palabra es una santa palabra. Su nombre, que expresa todos los atributos juntos, es un santo nombre. Entonces, este atributo viene siendo el epíteto de todos sus otros atributos. Por eso mencionaba ahí hace un rato que menciona el autor J. Howell, que es un atributo trascendental y que es como si penetrara en los demás atributos y les diera realce, ¿no? Como si les diera lustre. Y en el tema o en la cuestión de la santidad, podemos encontrar, entre otras cosas, el efecto que produce en aquellos que han sido confrontados ante la santidad de Dios o que tuvieron esa experiencia de estar ante la santidad de Dios. Y podemos mencionar, entre otros, a Moisés, ¿no? En ese episodio en el Éxodo, cuando Dios se aparece en forma de una llama, ¿no? En una zarza que ardía. Y Moisés tiene ese encuentro con Dios. Y Dios mismo le menciona, bueno, primero Moisés se acerca con curiosidad, pero con un temor también, porque se hace muy extraño ver cómo esa zarza está ardiendo, pero no se consume. Y cuando se va acercando, Dios mismo le hace la advertencia, ¿no? De que pues quite su calzado de sus pies, porque el lugar que está pisando es un lugar santo. Y llama la atención el ver cómo aquello que es considerado santo, no es considerado santo por sí mismo, por su naturaleza propia, sino que es Dios mismo el que le da ese toque, por así decirlo, el que le da ese atributo de ser santo a aquello que el Señor toca o aquello que el Señor elige, aquello que el Señor decide santificar. Y bueno, mencionábamos ahí en ese episodio cómo Moisés tiene ese encuentro con el Señor, con su gloria, con su santidad, o mejor dicho, con su santidad. Y posteriormente, después de todas las vivencias que tiene Moisés y todo lo que él puede presenciar, todas las maravillas que él pudo percibir a través de las plagas, a través de la liberación de su pueblo, a través de todo esto, Moisés aún se anima a pedirle más adelante algo, pues tal vez impensable, ¿no? Para nosotros, y que es el hecho de que le pide al Señor que le permita ver su gloria, que le permita ver su rostro.
en aquel pasaje, vemos cómo el Señor pues le dice que eso no es posible, ¿no? Pero que sin embargo va a hacer algo. Y hace un hueco en la peña y lo pone ahí y lo cubre de cierta forma. Dice, voy a pasar por delante de ti, pero tú no vas a poder ver mi rostro. Lo único que vas a poder va a ser ver mi espalda, ¿no? Y de alguna manera el Señor mismo protege a Moisés porque era sabido por Moisés mismo que nadie podía ver la gloria de Dios y sobrevivir a ello, ¿no? Así que, bueno, pues así como Moisés, hay otros personajes que también son, um, son tocados por ese momento especial cuando tienen ese encuentro con el santo de Israel, con el santo, con Dios mismo. Es el caso también de Isaías, ¿no? Que tiene ese encuentro con el Señor y pues vemos cómo, pues él sabía que tiene esa visión, ¿no? Y en esa visión él sabía que estaba viviendo algo inusual, porque sabía muy bien que nadie podía, como mencioné anteriormente, estar delante de Dios, ver a Dios y vivir para contarlo. Y es algo sorprendente cómo el Señor le permite tener esta visión, tener ese, ¿cómo se dice? Bueno, en preview le llaman, ¿no? En inglés. Tiene esa oportunidad de ver por anticipado un pedacito de aquello que es el, la gloria del Señor, su majestad, su santidad y el trono mismo del Señor. Y bueno, pues él sabía que no podemos acercarnos a Dios estando impuros o siendo impuros. Y por ello Dios ha establecido formas, por lo mismo de que no podemos acercarnos a Él de una manera impura. Él ha establecido y estableció las formas en cómo debemos acercarnos a Él porque podemos ser consumidos por su santidad. Y con base en esto que comento de que podemos ser consumidos por su santidad, escuchaba ayer una metáfora, ¿no? De cómo eh, algo tan bueno como es el ser santo de Dios puede en un momento dado consumirnos. Escuchaba en alguna ocasión a mi hijo, viene una persona que nos ayuda a hacer la limpieza y siempre trae a su nieto. Es un chico, yo creo que como de unos 13 años, 12 años, por ahí más o menos. Y le llama mucho la atención estar con mi hijo, es decir, se apura y ya luego está platicando ahí un rato con él. Y en esa ocasión escuché que mi hijo le comentaba acerca precisamente de esto, de cómo Dios, siendo tan bueno, su santidad nos lleva a poder ser en un momento dado aniquilados, a no poder verle cara a cara. Y le ponía ese ejemplo, una metáfora acerca del sol, porque el sol, todos sabemos, y le preguntaba, le decía, oye, ¿tú qué piensas? ¿El sol es bueno o es malo? Y ya el pequeño le decía, no, pues yo pienso que es bueno. Dice, bueno, ¿por qué es bueno? Bueno, porque nos da la luz, porque
nos da calor cuando hace frío, porque nos da energía, se produce energía con el sol. Dice, no, pues sí, todo eso está muy bien. Dice, pero hay algo que no podemos hacer, o sea, no podemos estar expuestos al pleno rayo del sol por mucho tiempo o estar mirando directamente el sol con nuestra vista porque vamos a recibir un daño, ¿sí? La intensidad de los rayos solares puede producirnos quemaduras que en un momento pueden llegar a ser mortales e incluso en nuestra vista puede quemarnos la retina, puede quemarnos la vista y dejarnos ciegos, ¿no? Ser enceguecidos. Y es esta metáfora, ¿no? Que se utiliza acerca del sol. El sol es algo bueno, es algo que nos da vida, nos da energía, nos da calor, pero si nosotros quisiéramos entrar más adentro, acercarnos, la intensidad misma del sol nos fulminaría, nos aniquilaría. Y es esto que Dios nos dice, no entres a mi presencia estando impuro y mejor santifícate, purifícate antes de entrar, porque mi presencia puede llegar a consumirte. Y pues mencionaba, ¿no? Que cómo Dios, por ejemplo, en el libro de Levítico estableció aquellas formas en cómo debían de purificarse, ¿no? Aquellos que ministraban en el templo, en el tabernáculo, y cómo no podían pasar del lugar santo al lugar santísimo, precisamente porque ahí estaba la presencia de Dios podían ser fulminados. Y Dios mismo daba y dio las formas en cómo se tenían que preparar, cómo se tenían que purificar. No podían tomar cosas impuras, no podían comer cosas impuras, incluso no podían tocar cosas impuras o inmundas. Y la idea natural es que cuando tocas algo impuro o que está contaminado, esa impureza o contaminación se traspasa a aquel que lo ha tocado, dejándolo igualmente impuro, ¿no? Como ahora que estuvimos en este tiempo de pandemia, no se nos permitía acercarnos entre sí, entre nosotros mismos, sin ciertas protecciones o ciertas precauciones. Teníamos que guardar una distancia, teníamos que portar, ¿no? Un cubrebocas de ciertas características para evitar contaminar a otros y ser contaminados. Igual lavarnos constantemente las manos, utilizar ese gel antibacterial para disminuir, ¿no? las probabilidades de contagio. Y es que estar expuesto a algo que está impuro, sin las protecciones debidas, pues puede llevarnos justamente a eso, a ser contaminados. Y es por esto que el Señor especificaba las formas en cómo acercarse a Él. Y mencionaba respecto al encuentro que tiene Isaías en esa visión. Es interesante cómo en su encuentro con el santo, en esa visión que tiene, Isaías reconoce que irremediablemente ha de ser aniquilado, pues él es inmundo, dice, de labios, y habita en un pueblo de labios inmundos, y sus ojos, sin embargo, han visto al Señor. Dice que lo vio en un trono alto y sublime, y que sus faldas cubrían todo el templo. Así que en esa visión que Isaías tiene de la majestad, de la gloria y de la santidad de Dios, puede observar que aún esos seres, los serafines, cubren sus rostros y sus pies para no ver la santidad de Dios. Y puede ver cómo estos seres alaban al Señor entonando ese himno perpetuo que proclama
no santo, no proclama santo, santo, sino santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, dice Isaías en su narración. Y este santo, santo, santo pone un énfasis en su esencia, en su naturaleza, en su persona misma del Señor. Y en ese encuentro que tiene estos, o en esa visión, dice que estos mismos seres toman un carbón encendido del altar del Señor y lo colocan en los labios inmundos de Isaías. Y es sorprendente, como decía, lo más natural es que cuando algo está contaminado, al tocar eso que está contaminado, la contaminación se pase a aquello que está puro, por llamarlo de alguna forma. Pero es interesante que la impureza de Isaías no se transmite hacia el carbón, sino que por el contrario, la pureza del carbón se transmite a Isaías y él puede escuchar esa voz que le dice, es quitada tu iniquidad y es perdonado tu pecado. Y es curioso también, por otra parte, ver cómo Isaías no es aniquilado como él pensaba, sino es transformado, es purificado y, como mencionaba, es quitada su iniquidad y es perdonado su pecado. Y esa es parte de la experiencia que tiene cada persona cuando tiene ese encuentro con el Santo, cuando tiene ese encuentro con el Señor. No sé si hasta aquí quieren hacer algún comentario. No, Memito, vamos bien, adelante. Tú, Leti. Yo nada más quería hacer notar lo que dijiste, ¿no? Que en la escritura el único atributo de Dios que se menciona 3 veces es santo, santo, santo. Nunca el amor, nunca la justicia, pero santo, santo es 3 veces, como que lo está enfatizando, ¿no? La hermosura de su santidad, que como decías tú, es único, único, apartado totalmente de, del ser humano, pues es único en esencia y naturaleza, ¿no? Entonces sí me llama la atención eso, que es el único atributo que lo menciona 3 veces. 3 times. De hecho, también estaba yo leyendo esto de santo, 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 es un hebraísmo, es como lo que nosotros llamamos un superlativo. Por ejemplo, nosotros diríamos santísimo, ¿no? Riquísimo, es sabrosísimo. Esa terminación ísimo es para enfatizar algo. Bueno, en el hebreo simplemente se repite 3 veces y es un superlativo, pues, de algo grande, 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 ¿no? Supremo, sí. Y también ahorita que estabas mencionando el caso de Moisés, de Isaías, pues en cierta manera también en el Nuevo Testamento vemos una escena parecida cuando Jesús, me parece que es cuando calma la tempestad y Pedro le dice, aléjate de mí, Señor, porque yo soy pecador. O sea, Pedro como que entendía también que su pecaminosidad no podía estar enfrente de la santidad de Jesús, ¿no? Entonces es como la santidad, es como querer mezclar agua y aceite. El pecado con la santidad no se puede, ¿verdad? Por eso era de temer. eh, cuando dicen, escucho luego por ahí de gentes que dicen que se les apareció Dios y que vieron a Dios y no sé qué. Y lo comentan, ¿y qué estabas tú haciendo cuando viste a Dios? No, pues estaba rasurando y luego pues seguí rasurando. Digo, son cosas absurdas porque en las escrituras todo aquel que veía a Dios o tenía algo cercano a Dios temblaba, temblaba, ¿no? De que soy hombre muerto, ¿no? Entonces, pues sí, adelante. Y también de lo que decías de santo, que también la idea es también algo de separación, ¿no? Y de hecho, a nosotros por eso se nos llama santos. Eh, la Biblia llama a los pecadores santos, pero obviamente no está hablando de la santidad de Dios, sino en el aspecto de separados, ¿no? De hecho, la palabra santo significa separado, ¿sí?
cuando la Biblia nos llama a nosotros santos es porque hemos sido separados para el Señor, ¿sí? Ajá, cortados. Ahora, hay diferentes clases de santos o de santidad. La separación o la santidad posicional, que es cuando uno es separado para el Señor, cuando has pasado del reino de las tinieblas a la luz, has sido separado. Es santo posicionalmente cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero luego dice, sed santos, pero aquí está lo curioso, ¿por qué no dice que seamos santos si se supone que ya somos santos, ya somos separados? Bueno, porque ahí habla de la santidad progresiva, de la madurez, de irnos alejando cada vez más del pecado. Y finalmente algún día va a haber la santidad total, que ya es la ausencia de pecado, pero pues eso todavía le falta hasta que estemos en la presencia del Señor en su gloria. En vía de mientras hay que seguir luchando con el pecado y esforzándonos en ser santos cada vez más. Pero ahorita el tema es la santidad de Dios, no tanto la de nosotros. Adelante, Memito. Amén, amén. Ok, y bueno, vemos aquí también una sección donde el autor nos dice que esta excelencia, es decir, la santidad, destacada por encima de otras perfecciones, es la gloria de estas, es la gloria de la deidad y por consiguiente de cada una de las perfecciones de la deidad, así como su poder es el vigor de sus otras perfecciones, su santidad es la hermosura de las mismas. De la manera que sin omnipotencia todo sería débil, sin santidad todo sería desagradable. Si ésta fuera manchada, el resto perdería su honra. Sería como si el sol perdiera su luz, perdiera al instante su calor, su poder y sus virtudes generadoras y vivificadoras. Así como en el cristiano la sinceridad es el brillo de todas las gracias, la pureza en Dios es el resplandor de todos los atributos de la divinidad. Como mencionaba hace un rato, su justicia es santa, su sabiduría es santa, su brazo poderoso es un santo brazo, su verdad o palabra es una santa palabra, su nombre que expresa todos sus atributos juntos es un santo nombre. Y referente a esto del santo nombre de Dios, recordaba, o bueno, escuchaba, mejor dicho, que en Mateo, en el capítulo 6, cuando el Señor o sus discípulos le dicen al Señor, enséñanos a orar, ¿no? Así como Juan enseñó también a sus discípulos, el Señor les hace, bueno, les enseña a través de esta oración modelo, ¿no? Del Padre Nuestro. Y escuchaba que comentaba el expositor que estaba escuchando, que decía que la primer petición de esta oración es que el nombre del Señor sea santificado. O sea, no es parte del saludo, ¿no? O no es parte de la introducción cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, no es parte del saludo, por llamarlo así de alguna forma, sino ya es la primer petición. Porque dice, si fuera parte del saludo, diría, santificado es tu nombre. Pero ahí lo que el Señor está expresando es que quiere que el nombre de Dios sea tratado con ese respeto como santo, como lo santo que es su nombre, y que de esa forma viene siendo justamente esa primer petición de parte del Señor en esta oración que está enseñando a sus discípulos, ¿no? Que el nombre de Dios sea tratado con ese respeto, que sea tratado con esa reverencia, que el nombre del Señor sea santificado. Y bueno, pues siguiendo en esta parte, dice, la santidad de Dios se manifiesta en sus obras. Nada que no sea excelente puede proceder de él. La santidad es la regla de todas sus acciones. En el principio declaró todo lo que había hecho bueno en grande manera, lo cual no hubiera podido hacer si hubiera habido algo imperfecto o impuro.
Al hombre lo hizo recto, a imagen y semejanza de su creador. Los ángeles que cayeron fueron creados santos, ya que según leemos, dejaron su habitación, según en Judas 6. De Satanás está escrito: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Es decir, que todas las obras del Señor, todo lo que el Señor ha hecho es perfecto, ha sido excelente. Y de esta forma sabemos que procede, todo lo creado procede de Dios. La santidad de Dios, dice, se manifiesta en su ley. Esa ley prohíbe el pecado en todas sus variantes, en las formas más refinadas, así como en las más groseras. La intención de la mente como la contaminación del cuerpo, el deseo secreto como el acto abierto. Por ello leemos: la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Romanos 7:12. Sí, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Salmo 19, 8 y 9. Y aquí, en esta parte donde menciona acerca de su ley, también escuchaba un ejemplo que ponía y referente a la importancia que tiene la santidad de Dios. Decía, ponía un ejemplo, este hermano es R.C. Sproul. De hecho, al final yo creo que les voy a compartir la serie de este estudio de la santidad, y otro que se llama, bueno, es de Proyecto Biblia. Entonces voy a compartir al final. Yo creo que van, sobre todo el de R.C. Sproul, pero también el otro, el de Proyecto Biblia, son videos muy cortitos, pero que explican muy claramente los temas que abordan, ¿no? En este caso la santidad. Están muy buenos, están muy recomendables. Se los voy a compartir al final ahí en el grupo, para que si tienen oportunidad los puedan escuchar durante la semana, reforzar esto que estamos viendo y pues a lo mejor ser más iluminados todavía, ¿no? Porque sí, son muy buenos los estudios de este hermano. Y comentaba acerca de esto, ¿no? De la ley, que decía, imaginen que, por ejemplo, pudiéramos derogar toda una constitución, iniciar una nueva constitución que conste solamente de 10 leyes. Solamente van a poder ser 10 leyes las que se van a manejar en esa constitución. Seguramente, dice, algunos gastarían una de esas leyes para hablar acerca de la codicia, ¿no? Para prevenir la codicia, para juzgar acerca de la codicia. A lo mejor alguien más se atrevería a gastar una de esas leyes para determinar que los hijos deben de respetar a sus padres y deben de honrarlos, ¿no? Posiblemente alguien utilizaría una ley para juzgar acerca de cuestiones que tienen que ver con la inmoralidad o con la infidelidad, ¿no? Con las cuestiones sexuales incluso. Dice, pero muy raramente tal vez habría alguien que gastaría una ley para utilizarla para prevenir la blasfemia en contra del nombre de Dios. Cuando Dios dio su ley al pueblo de Israel, sin embargo, Él sí utilizó precisamente una de esas leyes para que su nombre no fuera tomado en vano y no fuera utilizado de una manera frívola, ¿no? Y de una manera sin respeto, sin reverencia.
Y observamos que hoy en día es muy común que el nombre de Dios sea tomado así a la ligera y lamentablemente o tristemente o con vergüenza, debo decir que incluso yo mismo, o sea, esta cuestión que mencionaba el hermano a mí, la verdad sí me puso mucho a pensar, porque yo soy muy irreverente muchas veces. En ocasiones a los cantos, a los himnos, les llego a cambiar, ¿no? La letra, ¿no? Y me puse a pensar, dije, no, la verdad es que o sea, es una completa irreverencia, ¿no? Lo que estoy haciendo y es de ponerse a temblar y hacerlo con el respeto a Dios con temor y temblor, ¿no? Pero todavía más si uno ha sido irreverente. Por ejemplo, aquí en donde nos congregamos hay un canto que dice, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Señor, ¿no? O al amor de mi Jesús. Y constantemente yo lo cambio y digo, ¿cómo digo? Rico. Y hasta se me olvidó. Bueno, es rico e inefable, nada es comparable al amor. Eso es lo correcto, ¿no? Pero yo le cambio como... ya se me fue. Rico. Ahí si me acuerdo, ahí les digo, ¿no? Pero les cambio ahí esa parte, ¿no? Y, y bueno, pues finalmente el canto está haciendo referencia al Señor, ¿no? Y digo, no, pues sí estoy mal, ¿no? Estoy muy mal. Y sobre todo, pues la sociedad en general está así, ¿no? Que toma muy en vano, muy a la ligera, de una manera irreverente y frívola, como comentaba, el nombre del Señor. Y sin embargo, como mencionaba hace un rato, la primera petición que hace en el Padre nuestro Señor Jesús, y que es una enseñanza para nosotros, es que precisamente, perdón, el nombre del Señor sea reverenciado, sea tratado con dignidad, sea tratado con respeto, sea tratado de una manera correcta, ¿no? Como debe ser. Eh, y pues mencionábamos acerca de su ley, ¿no? Que su ley se manifiesta la santidad de Dios también a través de su ley. O sea, Él determinó ahí en su ley eh, cómo vivir, la verdad, de una manera santa y correcta. Y más adelante, bueno, también nos dice que la santidad de Dios se manifiesta en la cruz. En ese momento tan tremendo, en la cual Dios pone de manifiesto que Él no tolera el pecado, que Él no tolera la maldad, que Él no tolera aquello que está en contra de sus propias leyes y de sus propios principios. Dice aquí el autor, dice la expiación, es decir, el acto de la expiación de nuestro Señor Jesucristo pone de manifiesto de la manera más admirable y a la vez solemne la santidad infinita de Dios y su odio al pecado. Dios no puede convivir con el pecado. Dice, cuán detestable había de serle o sea, el pecado, cuando lo castigó hasta el límite de su culpabilidad al imputarlo a su Hijo. Los juicios que han sido o que serán vertidos sobre el mundo impío, la llama ardiente de la conciencia pecadora, la sentencia irrevocable dictada contra los demonios rebeldes y los gemidos de las criaturas condenadas, no demuestran tan palpablemente el odio de Dios hacia el pecado como la ira del Padre desatada sobre el Hijo. Es decir, que en ese momento, cuando el Señor Dios juzga el pecado y lo carga, lo pone en su Hijo y lo trata de una manera tan
tan tremenda, tan severa, podemos ver de manifiesto cuál es la posición de Dios con respecto al pecado. Dice la Escritura que Él no tendrá por inocente al culpable. Y nos muestra cómo Él no puede convivir con el pecado. Él es muy puro como para como para convivir con Él, como decía Habacuc. Muy puro eres de tus ojos, como para ver la iniquidad y pasar por alto, ¿no? Así que en ese acto en donde el Señor desata su ira sobre su Hijo, podemos apreciar cómo es la santidad de Dios, cómo ese odio hacia el pecado se hace palpable y se hace manifiesto. Y mencionaba ahí que ni siquiera el castigo que van a recibir los impíos, los ángeles que se rebelaron, todo ese gemir y lamentos en el lago de fuego va a ser comparable o puede ser tan representativo de la santidad del Señor como lo fue cuando descargó su ira sobre su Hijo. Dice, la santidad divina jamás apareció más atractiva y hermosa que cuando la faz del Salvador estaba más desfigurada por los gemidos de la muerte. Él mismo lo declara en el Salmo 22, cuando Dios esconde de Cristo su faz sonriente y le hunde su afilado cuchillo en el corazón, haciéndole exclamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo adora esta perfección divina. Tú, empero, eres santo. Ahí en ese mismo Salmo 22, en el versículo 3, nos menciona acerca de esto. Dios odia todo pecado porque es santo. Él ama todo lo que es conforme a sus leyes y aborrece todo lo que es contrario a las mismas. Su palabra lo expresa claramente. El perverso es abominado de Jehová. Proverbios 3:32. Y otra vez, abominación son a Jehová los pensamientos del mal. Proverbios 15:26. De ello se desprende que Él necesariamente ha de castigar el pecado. El pecado no puede escapar a su castigo porque Dios lo aborrece. Dios ha perdonado a menudo a los pecadores, pero jamás perdona el pecado. El pecador solo puede ser perdonado a causa de que otro ha llevado su castigo, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Por eso se nos dice que Jehová se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Nahum 1:2. A causa de un pecado, fíjense todo lo que un solo pecado puede propiciar y cómo un solo pecado es detestable a los ojos de Dios. Y Dios, como comenta la Escritura, no lo pasa por alto. O sea, Él no se hace de la vista gorda, ¿no? Y deja un pecado sin tratarlo, ¿no? Es a causa de un pecado, Dios desterró a nuestros primeros padres del Edén. Por un pecado, toda la descendencia de Caín cayó bajo una maldición que todavía perdura. Moisés fue excluido de Canaán a causa de un pecado. Y por un pecado el criado de Eliseo fue castigado con lepra. Y Ananías y Zafira fueron separados de la tierra de los vivientes por un pecado. Todo esto nos debe de llevar a considerar, como lo mencionaba yo hace un rato, ¿no? Considerar nuestra actitud, considerar mi actitud cuando estoy tratando de una forma irreverentemente el nombre del Señor, cuando de una manera sin ni siquiera meditarlo y ponerme a pensar en las consecuencias que puede tener, tratar el nombre de Dios en vano o simplemente pecar, ¿no? En contra del Señor y en contra de lo que son sus leyes, en contra de lo que es su moral, en contra de lo que Él ha establecido. Y todo eso debería de llevarnos a reflexionar y a pensar
en cómo un solo pecado nos puede llevar a una situación como las que mencionó aquí, ¿no? El autor. No sé si quieran hacer algún comentario, tengan algún comentario ahorita. ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Decía Juan Carlos que en Santiago dice que con un solo pecado que cometas te haces transgresor de la ley, ¿no? Ah, sí, sí, correcto. Sí, es cierto, cuando pues mencionaba, ¿no? Ahí que si alguien quiere ser justificado por sus obras, pues tiene que ser perfecto, ¿no? Tiene que ser sin tacha, sin ninguna falla, porque si queremos justificarnos ante Dios guardando la ley, pues necesitamos cubrir toda la ley, porque si no, con una sola que, que violemos, pues ya le dimos traste a todas las demás. Sí, muy correcto. Ok, seguimos, dice, en esto tenemos pruebas de la inspiración divina de las Escrituras. El alma no regenerada no cree realmente en la santidad de Dios. El concepto que de su carácter tiene es parcial. Espera que su misericordia superará todo lo demás. Pensabas que de cierto sería yo como tú, en Salmo 50, 21. Esta es la acusación de Dios a tales personas que piensan de esa forma, ¿no? De que el carácter de Dios es parcial. Piensan en un Dios cortado según el patrón de sus propios corazones malos. Y eso lo vemos muy a menudo, ¿no? Yo recuerdo cuando mi suegro me compartió acerca del Evangelio. Pues yo sabía que ellos eran cristianos, ¿no? Y yo tenía, pues, ya la intención de formalizar, ¿no? Con la que hoy día es mi esposa, ¿no? Y cuando platiqué con mi suegro acerca de esto, pues él muy sabiamente lo primero que hizo fue compartirme el Evangelio. Y como les comento, yo ya sabía que ellos eran cristianos, ¿no? O sea, ya lo tenía de conocimiento. Y ya me esperaba yo, digamos, algo así. Y digamos como que me había preparado, ¿no? Entonces, cuando mi suegro me preguntó, ¿tú crees en Dios? Yo ya tenía mi respuesta ya preestablecida, ¿no? Ya tenía mi jugada maestra, ya tenía mi as bajo la manga, según yo. Y yo le respondí, sí, yo creo en Dios a mi manera. Yo dije, jaque mate, ¿no? Ya, con esta ya no tiene con qué responderme. Pero no, y gracias a Dios que Dios, el Señor, le dio sabiduría a mi suegro. Él era pues un varón también muy entregado al Señor y no, pues simple y llanamente sí, sencillito, con la mano en la cintura me dijo, no, pues muy bien, dice, pero pues sabías que Dios no quiere que cada uno crea a la manera que cada quien piense de Dios, sino imagínate, dice, cada quien tendría su propio concepto de Dios. Y como yo no me esperaba que me fuera a responder, pues ya tuve que escuchar todo lo demás del Evangelio, ¿no? Todo lo demás que mi suegro tenía que compartirme. Y gracias a Dios por ello. La verdad es que, pues es esto, ¿no? Que cada uno, como dice aquí, dice, piensan en un Dios cortado según su patrón de sus propios corazones malos. Y yo veía, pues sí, efectivamente, a un Dios que aquello que yo consideraba que no era malo, pues para Dios tampoco era malo, ¿no? Pero como les comento, afortunadamente, pues el Señor le dio sabiduría a mi suegro y pues el que se quedó ya sin palabras fui yo, ¿no? Gracias a Dios por ello. Dice, de ahí la persistencia en una carrera de locura. La santidad atribuida en las escrituras a la naturaleza y carácter divinos es tal
que demuestra claramente el origen sobrenatural de estas. El carácter atribuido a los dioses del paganismo antiguo y moderno, es todo lo contrario de la pureza inmaculada que pertenece al verdadero Dios. Los descendientes caídos de Adán jamás podían idear un Dios de santidad inefable que aborrece totalmente todo pecado. En realidad, nada pone más de manifiesto la terrible depravación del corazón humano y su enemistad con el Dios viviente que la presencia del que es infinita e inmutablemente santo. La idea humana del pecado está prácticamente limitada a lo que el mundo llama crimen. Lo que no llega a tal gravedad, el hombre lo llama defectos, equivocaciones, enfermedad, etc. E incluso cuando se reconoce la existencia del pecado, se buscan excusas y atenuantes. El Dios con minúscula, que la inmensa mayoría de los que profesan ser cristianos aman, es como un anciano indulgente, quien aunque no las comparta, disimula benignamente las imprudencias juveniles. A mí me llamó la atención y sí es cierto, ¿no? Como pensamos, es como les decía, ¿no? Y para mí las cosas que para mí no eran malas, por llamarlo de alguna manera, pensaba que para Dios tampoco eran malas, ¿no? Que era, como dice aquí, como un anciano indulgente que ve con cierta complacencia, ¿no? O que se hace de la vista gorda sobre las imprudencias juveniles, ¿no? Como menciona aquí. Y la verdad es de que es un error completamente garrafal. Me había llamado la atención algo de aquí que decía los descendientes de caídos de Adán jamás podían idear un Dios de santidad inefable que aborrece totalmente todo pecado. En realidad nada pone más de manifiesto la terrible depravación del corazón humano y su enemistad con el Dios viviente que la presencia del que es infinita e inmutablemente santo. Lo que comentabas, Carlitos, en ese pasaje de cuando está Pedro en la barca y que ha pasado ya toda la noche tratando de pescar y pues no, nada más nada, ¿no? No cae ni un charalito ahí a su red. Y cuando el Señor se le aparece, le dice, tira la red, ¿no? Al otro lado de la barca. Y Pedro seguramente pensaba, y es un ejemplo que pone también R.C. Sproul en la serie que les comentaba. Dice, no, pues seguramente Pedro ha de haber por lo menos pensado, ¿no? Oye, pues dame algo de crédito, ¿no? Soy pescador de toda la vida y he estado toda la noche, entonces, pues si no pesqué nada, pues ya, ¿qué caso tiene que ahorita yo eche la red al otro lado? Dice, pero bueno, está bien, tú eres el maestro, yo soy el discípulo, vamos a dar, vamos a ¿cómo se dice? Pues a pensar que puede pasar algo, ¿no? Y lanza la red, y cuál va siendo su sorpresa, que esa red se llena de tal forma que ni siquiera pueden sacarla, ¿no? del lago. Y es tanta la carga que tienen que llamar a otra embarcación para poder ahí compartir la pesca, ¿no? Que habían tenido tan abundante. Y pues en ese momento, como dice aquí, dice, en realidad nada pone más de manifiesto la terrible depravación del corazón humano y su enemistad con el Dios viviente que la presencia del que es infinita, inmutablemente santo. Es decir, cuando está en la presencia, o ante la presencia de Dios, pues Pedro reconoce su posición de pecador, reconoce la santidad de Jesús y al mismo tiempo menciona R.C. Sproul que siempre cuando se tiene el encuentro o se tiene ese encuentro con
la santidad de Dios, siempre se produce una respuesta ambivalente, es decir, emociones encontradas, ¿no? Que por un lado sabemos que estamos ante el que es santo, al que es alto, al que es sublime y nos lleva a humillarnos y a reconocer su grandeza y su majestad. Y por el otro lado nos llena de un temor reverente, de un temor que tal vez no habíamos experimentado porque sabemos que podemos ser consumidos ante su presencia como lo sentía o lo sintió en su momento Isaías, ¿no? Cuando sabía que estaba en la presencia de Dios y que irremediablemente iba a ser aniquilado, estaba experimentando una sensación tan tremenda, por un lado maravillado de estar ante la majestad de Dios, pero por el otro con ese temor de que sabía que podía ser aniquilado porque había visto al santo siendo él un hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo de labios inmundos. Así con Pedro, él reconoció que estaba ante la majestad de Dios y le dice, aléjate de mí porque soy un hombre pecador. Así que no hay algo que se ponga más de manifiesto que cuando tenemos ese encuentro con el Señor, que podemos reconocer nuestra condición pecadora, nuestra condición de seres caídos, nuestra condición de esa necesidad de ser perdonados y de ser amados y rescatados por aquel que es santo. Y entonces veíamos que bueno, de esta idea, ¿no?, que se tiene de que Dios es un anciano indulgente y quien, aunque no comparta esas imprudencias juveniles, como que las pasa por alto. Dice, pero la palabra dice, aborreces a todos los que obran iniquidad. Salmo 5:5. Y Dios está airado todos los días contra el impío. Salmo 7:11. Pero los hombres se niegan a creer en este Dios y rechinan los dientes cuando se les habla fielmente de cómo odia al pecado. No, el hombre pecaminoso no podía imaginar un Dios santo, como tampoco crear el lago de fuego en el que será atormentado para siempre. Así que vemos cómo Dios odia el pecado. Dios está airado, dice, todos los días contra el impío y aborrece a todos los que obran iniquidad. Dios está airado con el pecado. Porque Dios es santo, es completamente imposible que acepte a las criaturas sobre la base de sus propias obras. Una criatura caída podría más fácilmente crear un mundo que hacer algo que mereciera la aprobación del que es infinitamente puro. ¿Pueden las tinieblas habitar con la luz? ¿Puede el inmaculado deleitarse con los trapos de inmundicia? Isaías 64:6. Dice, lo mejor que el hombre pecador puede presentar está contaminado. O sea, hasta lo mejor que pudiéramos ofrecerle a Dios ya está contaminado. Y no podría ser acepto delante de Dios. Un árbol corrompido, dice, no puede producir buen fruto. Si Dios considerara justo y santo aquello que no lo es, se negaría a sí mismo y envilecería sus perfecciones. Y no hay nada justo ni santo si tiene la menor mancha contraria a la naturaleza de Dios. Pero bendito sea su nombre, porque lo que su santidad exigió, lo proveyó su gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada pobre pecador que se haya refugiado en él es acepto en el amado. Aleluya, dice Efesios 1:6. Así que no podemos ser aceptos delante de Dios con base en nuestras propias obras, ¿no? Es lo que una y otra vez hemos escuchado y mencionado aquí en los estudios. Carlitos ha sido muy reiterativo en ese sentido. Siempre
que se ha tocado ese punto, se ha hecho el énfasis, y el énfasis correcto, ¿no? De que no podemos ser aceptados delante de Dios por nuestros méritos, por nuestras obras. Como dice aquí, hasta aquello que pudiera ser lo más perfecto que tenemos que presentarle al Señor, ya está contaminado, ya está impuro, no puede ser agradable delante de los ojos de Dios. Dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, dice en Isaías. Así que solo podemos ser aceptos en el amado cuando nos hemos refugiado en Cristo Jesús. Cuando hemos venido a Él y hemos reconocido, como Pedro, como comentábamos hace un rato, esa calidad de hombre pecador, de mujer pecadora, reconocer que delante de su santidad somos sucios, estamos manchados, que no hay nada que nos pueda limpiar, sino que la sangre misma del Cordero, de nuestro Señor Jesucristo, que es la que nos limpia de todo nuestro pecado, la que nos quita el pecado. Así como en ese pasaje de Isaías, el carbón encendido del altar del Señor purificó los labios, y no solamente los labios, sino que hizo una transformación en Isaías. Así, cuando venimos a la presencia del Señor, reconociendo nuestra inmundicia, nuestra impureza, nuestra condición de pecador, y reconocemos que solamente en Cristo podemos ser aceptos y podemos ser limpios, es cuando tenemos esa limpieza que el Señor nos da, que nos imputa su justicia, que nos cubre con ella y que nos hace limpios delante del Señor, nos hace justos delante del Señor. Y por eso podemos decir, como cierra ahí en ese segmento el autor Arthur W. Pink, aleluya, podemos alabar al Señor, podemos decir, alaben al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque Dios es santo, debemos acercarnos a Él con la máxima reverencia. Dios terrible en la grande congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor suyo. Salmo 89:7. Ensalzad a Jehová nuestro Dios y encorvaos al estrado de sus pies. Él es santo. Ese salmo me gusta mucho, el Salmo 99. Sí, al estrado, en la postura más humilde, postrados ante Él. Cuando Moisés se acercaba a la zarza ardiendo, Dios le dijo, quita tus zapatos de tus pies. Éxodo 3:5. A Él hay que servirle con temor. Salmo 2:11. Al pueblo de Israel dijo, en mis allegados me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Levítico 10:3. Cuanto más temerosos nos sintamos ante su santidad inefable, más aceptables seremos al acercarnos a Él. Así que nos invita aquí el autor, a través de esta reflexión, a acercarnos a Dios con la máxima reverencia. En mi caso, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba, ¿no? Ya dejar de hacer mis cosas sin sentido y reverenciar a Dios porque Él lo merece, porque Él es digno de suprema alabanza, dice su palabra. Él es el alto, Él es el sublime, y la manera más natural de acercarme a Él sería, como dice aquí, encorvado, postrado, humillado delante de Él. Que así nos acerquemos a Dios con esa máxima reverencia. Porque Dios es santo, deberíamos desear ser hechos conformes a Él. Su mandamiento es, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. No se nos manda a ser omnipotentes u omniscientes como Dios, sino santos. Y eso en toda conversación. Primera de Pedro 1:15. Habíamos hablado la vez anterior que hay atributos de Dios, perfecciones de Dios que son comunicables y otras que son incomunicables, que son
exclusivas y propias de Dios, como por ejemplo la omnipresencia y la omnisciencia, la omnipotencia, son exclusivas de Dios. O sea, nosotros no podemos ser ni, aunque queramos, omniscientes, ni omnipotentes, ni omnipresentes. Pero Dios en su infinita bondad, dentro de sus atributos morales, ha permitido que nosotros poseamos algunas de esos atributos y que son los que les llamamos que son comunicables, que Dios los permite que nosotros también los tengamos, como en el caso de la santidad. E incluso Él mismo nos insta y nos ordena a santificarnos, a ser santos como Él es santo. Así como esa perfección, así como ese atributo, también hay otros atributos que son comunicables como la sabiduría, como la verdad, como la fidelidad, como la justicia, como la paciencia, como el amor, como la bondad, como la misericordia. Son atributos que el Señor ha permitido que su creación, que sus criaturas puedan poseer también. Parte de esos atributos que son de Dios, pero que los transfiere también a su creación. Así que dice el escritor, es el mejor medio para agradarle. No glorificamos a Dios tanto con nuestra admiración, ni con expresiones elocuentes o servicio ostentoso, como con nuestra aspiración a conversar con Él con espíritu limpio y a vivir para Él viviendo como Él. Es decir, en esa santidad. Así pues, por cuanto solo Dios es la fuente y manantial de la santidad, busquemos la santidad en Él. Que nuestra oración diaria sea que el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y bueno, hasta aquí esta parte, ¿no? de este atributo hermoso de la santidad de Dios, pero que definitivamente, como les decía al inicio, es un tema como todos los demás, ¿no? Que da para mucho más. Y que, pues, es un atributo que nos permite conocer realmente. Por ejemplo, a mí me habló mucho acerca de eso, ¿no? De la falta de reverencia que tengo para con el Señor. A mí me habló acerca, o me hizo recordar, ¿no? Que yo quería tener a un Dios a mi manera, a mi modo, que Él se amoldara a mi pensamiento. Me habló acerca de que pues solamente puedo ser aceptado por Él cuando me he refugiado en Cristo Jesús. Y pues así como digo, pues me habló a mí en esas cuestiones, yo creo que a cada uno de nosotros tal vez hay algo en particular que el Señor nos habló acerca de su santidad, o al mostrarnos su santidad, o al hablarnos de cómo Él es santo, cómo Él es puro, cómo Él es único, cómo está apartado, cómo odia el pecado, cómo nadie puede ser aceptado conforme a su propio pensamiento y sus propias obras. Habrá algún punto que a lo mejor el Señor ha hablado con nosotros y que espero en Dios nos llevemos y que sea de bendición a nuestras vidas, para que de esta forma, pues, esto que hemos visto, pues traiga eso a nuestras vidas, ¿no? Ese conocimiento un poquito más, como digo, cada vez, ¿no? Cada vez un poquito más. No vamos a poder conocerlo en su plenitud, tal vez hasta que estemos en su gloria, pero nos va a permitir conocer un poquito más. Así como a Moisés le permitió tener un vistazo, un poquito de su gloria, ¿no? Conocer un poquito de su gloria, cuando le dijo, no me puedes ver de frente, no puedes ver mi rostro, porque si no vas a morir.
le permitió tener un poquito de conocimiento más del Señor. Así que cada uno de nosotros, es mi deseo en Dios que nos podamos llevar algo, ¿no? Este día de lo que el Señor es y lo que significa este atributo de su santidad. Ahorita recordaba también que cada uno de los que tiene un encuentro con el Señor no puede permanecer igual. Siempre hay una transformación. Como mencionaba con Isaías, ese carbón le purificó sus labios y lo transformó, lo limpió y lo hizo una persona que pudo responder a ese llamado cuando el Señor dijo, ¿a quién enviaremos, no? ¿Y quién irá por nosotros? Y él pudo responder ya en ese momento, heme aquí, envíame a mí. No antes, sino hasta el momento cuando ya el Señor lo transforma con ese toque, cuando lo purifica a través de ese altar, de ese carbón encendido de su altar. Es cuando Isaías puede responder de una manera afirmativa, heme aquí, envíame a mí. Y también vemos, por ejemplo, en ese episodio cuando Moisés, ¿no? Tiene ese tiempo con el Señor y que está ahí para recibir las tablas de la ley. Y cómo baja totalmente transformado y que de tal forma aquellos que habían estado esperándolo y que no sabían qué había pasado con él, cuando van hacia Moisés con ese, pues con ese anhelo de saber cómo está y de qué le dijo el Señor, de repente se sienten atemorizados, ¿no? Porque ven su rostro que resplandece de una forma inusual, de una forma tremenda, y lo único que está haciendo es reflejar esa gloria del Señor a los demás. Y ese reflejo produjo ese temor en ellos. Imaginémonos qué es cuando estamos frente al Señor, ante su santidad, ante su majestad, ante su gloria, ante su hermosura, ¿no? Pero cada uno ha sido transformado cuando ha tenido ese encuentro. Pedro nuevamente no fue el mismo después de haber tenido ese, de reconocer, ¿no? Que su condición pecadora y que estaba ante el Santo. Cada uno de los que han tenido ese encuentro ha sido transformado. O sea, definitivamente ya no es la misma persona. Y pues, no sé, como dice Carlitos, ya cállenme, si alguien, si alguien quiere comentar algo, aportar algo más. Ay, no, a mí la verdad me impacta mucho este estudio y sí me deja muchas cosas, ¿no? En las cuales tengo que reflexionar. Principalmente el saberme escogida por Dios, que me haya rescatado de mi vana manera de vivir y que Él con su sangre preciosa me ha limpiado. Pero como dice también que debemos limpiarnos día a día, porque en nuestro caminar diario pues nos ensuciamos, nos contaminamos, entonces debemos limpiarnos cada día nuestras manos, nuestros pies para poder llegar a Él, pues lo más limpio cada día, ¿no? Y estar en su presencia. Y cuando decías tú, como Moisés bajó con un brillo reflejando a Cristo, creo que nosotros también podemos reflejar a Cristo cuando permanecemos diariamente a sus pies, leyendo su palabra, orando, congregándonos, viniendo a estos estudios, ¿no? Cada día le conocemos más y al menos podemos llevarnos un puntito de luz, de brillo, y que cuando salgamos al mundo, a la vida diaria, podamos reflejarlo, ¿no? Como con nuestras actitudes, que si alguien me ofendió, pues no pagarle mal por mal, cómo reaccionaría Cristo, ¿no? Perdonando, cómo reaccionaría Cristo ante el dolor,
pues ofreciéndoselo a Dios. Entonces, pues es maravilloso esto, que realmente Él nos limpia, Él ya nos apartó, ya somos santos, ¿sí? Pero en nuestra santificación tenemos que trabajar nosotros arduamente, diariamente, permaneciendo cerca de Él para poderlo imitar, ¿sí? Para poderlo reflejar ante el mundo. Entonces, es una gran responsabilidad, es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad la que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, por eso es bien importante cada día, ¿sí? Limpiar nuestras manos y nuestros pies, porque vamos el domingo, por ejemplo, vamos a alabar al Señor, vamos a escuchar su palabra. Entonces, tenemos que venir al arrepentimiento y a la confesión, ¿sí? Para que el Señor nos limpie y vayamos a su presencia a escuchar su palabra limpios, ¿no? ¿Alguien más? A ver, una pregunta para el grupo. ¿Dios podría perdonarnos sin que se requiriera la muerte de Cristo? Si es sí, ¿por qué sí? O si es no, ¿por qué no? ¿No? ¿Podría perdonarnos? No, ¿Por qué no, Ale? porque en vano sería su muerte de Jesucristo en la cruz, porque solo por medio de él somos perdonados, somos justificados por Jesucristo. Así es. Miren, no, Dios no podría perdonarnos porque su santidad exige, ¿sí? Pureza. Su justicia exige castigo al pecado. O sea, Dios no podría perdonarnos, simplemente hacerse de la vista gorda con nuestro pecado, porque entonces, ¿dónde quedaría su santidad? ¿Dónde quedaría su justicia? Que Dios es misericordioso, gracia, amor, eso es cierto, pero al mismo tiempo también es santo y no ve con agrado el pecado, detesta el pecado. Dios es justo también y su justicia exige, ¿sí? Castigar el pecado. Entonces Dios no puede hacer eso, ¿sí? Entonces Dios forzosamente tiene que castigar el pecado forzosamente. Su santidad y su justicia se lo exigen que tiene que castigar el pecado. Su misericordia, su amor, su gracia pide perdón para nosotros. Entonces, ¿cómo resuelve Dios esto? Lo he explicado ya tantas veces. En Jesucristo. En Jesucristo convergen estas dos cosas, ¿sí? Por un lado su justicia, ¿sí? Y por otro lado su misericordia. Por eso cuando dice la Escritura que Él es rico en misericordia, y por otro lado dice que por ningún motivo tendrá por inocente al culpable, pues como que suena un dilema. Bueno, el dilema lo resuelve Dios en Cristo, ¿sí? Por eso la única manera de llegar a Él es que nuestros pecados hayan sido ya castigados, pagados, ¿sí? Pero como nosotros no podemos pagar por nuestros propios pecados, ¿por qué? Porque somos pecadores también. Tiene que pagarlos alguien con un sacrificio, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Alguien tiene que pagar con su vida nuestros pecados. Tiene que morir en nuestro lugar, pero no puede ser cualquiera. Tiene que ser alguien sin pecado. Y tiene que ser además hombre para que pueda morir, ¿sí? Entonces, sin pecado, ¿quién? Dios. Pero tiene que ser hombre para que pueda morir. Entonces, tiene que ser Jesucristo, el Dios hombre, ¿sí? Porque su vida perfecta, ¿sí? Él es sin pecado. Lo único que puede calmar la ira de Dios en contra del pecado es Jesucristo, su muerte, ¿sí? Y entonces, una vez que el Señor Jesús ha pagado por nuestros pecados y uno pone su confianza, uno pone su fe 100% exclusivamente en lo que Jesús ha hecho, Dios nos justifica, como decías tú, Ale. Dios nos justifica, ¿sí? Pero justificar significa que Dios nos declara justos, nos atribuye los méritos de Jesús a nuestra cuenta y nuestros pecados los puso en la cuenta de Jesús y así murió Cristo cargando nuestros pecados. Y su justicia, su vida perfecta, sus méritos, Dios nos los atribuye a nosotros. Eso es ser declarado justo, ¿sí?
Pero no confundamos justificación con santificación. La santificación ya entramos nosotros en el proceso, ¿sí? Pero la declaración es un acto que sucede una vez y para siempre, ¿sí? De hecho, mañana me toca predicar sobre Romanos 5, donde vamos a explicar cómo la justificación es un acto. En el griego le llaman un tiempo aoristo. Aoristo significa que es una acción que ocurrió en el pasado y sus efectos son para siempre, para siempre. Una vez y para siempre. Entonces, si Dios ya te justificó, ya fue una vez y para siempre. No te puede desjustificar, por así decirlo, ¿sí? Pero luego viene el proceso de la santificación. Entonces, por eso yo puse aquí, Dios podría perdonarnos así que diga, bueno, porque eso es lo que comenta aquí el autor. Mucha, la gente incrédula piensa que Dios es demasiado bueno como para mandar a alguien al infierno, ¿sí? ¿Sí? Y pero entonces se les olvida que Dios es santo, solo tú eres santo, ¿no? No cantamos tantas veces eso. Dios es santo y no puede hacerse de la vista gorda con el pecado. No puede negarse a sí mismo. Si Dios se hiciera de la vista gorda, entonces ya, ¿dónde quedó su justicia? ¿Dónde quedó su santidad? Quedaría descalificado como Dios, ¿no? Entonces Dios no puede hacer eso, ¿sí? Como un juez corrupto. Exactamente. Entonces, aquí toda esta santidad podemos entender que es lo que yo trato, a lo que quiero llegar es que este estudio de la santidad de Dios nos hace comprender más el evangelio, ¿sí? Porque me hace ver, miren, ¿se acuerdan que una vez les dije que Paul Washer dijo una vez, ¿cuál es la verdad más aterradora de la Biblia? ¿Cuál? Que Dios es santo. Ah, cari, ¿cómo? ¿Dónde está lo aterrador de eso? Pues lo aterrador es que tú no eres santo. El problema entonces, ¿qué va a hacer Dios contigo? Él es santo, tú no eres santo. No puedes mezclar agua y aceite. ¿Cómo le hace Dios? Ah, pues ahí eso te hace entender el evangelio. Que Dios lo ha resuelto ya. Este dilema del hombre, Dios lo ha resuelto, ¿sí? Por medio de lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. Ese es el evangelio. No es tan complicado entender esta gran verdad. No se trata, porque es fácil de entender. El chiste es creerlo. Eso es lo que nos salva. No nos salva entenderlo, nos salva creerlo, descansar en esa gran verdad, que Cristo lo ha hecho todo. Que lo único que tienes que hacer es extender los brazos de la fe y aceptar el regalo, ¿sí? Como vemos, ahora que estamos estudiando Romanos, Pablo comienza haciéndole ver la necesidad que tiene todo ser humano del evangelio, ¿sí? Y luego en el capítulo 4 lo explica cómo es que Dios nos salva. Pone de ejemplo a Abraham, ¿sí? Y en el capítulo 5 nos habla de la justificación, que viene en un paquete. No solamente es la pura justificación, sino, como decía Raúl Velasco, y aún hay más, pero eso lo veremos mañana. ¿Alguien más? También ese salmo que leímos, ¿no? Donde dice que Dios está enojado siempre contra el impío. Todos los días, entonces, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Claro, la Biblia habla de la ira del hombre, que es mala. La ira de Satanás es mala, pero la ira de Dios, la peor. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y si Dios está airado contra el impío todos los días de su vida, y en Juan 4, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso necesitamos de Cristo, porque la ira de Dios está sobre nosotros. Necesitamos quitarnos esa ira como por medio de poniendo nuestra fe, nuestra confianza plena y total en la vida y obra de Jesucristo. Elemental, mi querido Watson, diría Sherlock Holmes. Bueno, ¿alguien más? Tienes apagado tu micro, Viri. Ya. Yo creo que también es muy importante que dejemos actuar la gracia de Dios en nosotros, pues siguiendo sus preceptos, y esa es una forma en la que podemos acercarnos a ser un poco más santos cada día, ¿no? Buscar esa santidad que tuvo y vino a enseñarnos Jesucristo con su ejemplo. Y pues es una lucha constante y diaria, pero yo creo que es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Quiere todo lo bueno, entonces espera también de nosotros
que lo aceptemos en nuestro corazón y cambiemos nuestros caminos y nos vayamos alejando del pecado, que es una lucha contra la carne, pues cotidianamente, ¿no? Así es. Lo dijiste bien, es una lucha de todos los días. Todos los días. Una vez alguien dijo, si no estás librando luchas, pregúntate a quién estás sirviendo. Cuando que quiero servir a Dios, siempre vendrán luchas, 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 luchas. ¿Sí? Pues, ¿alguien más que quiera comentar algo? Ya nomás. Hoy no estuvo Manuelita, ¿no estuvo? Sí, ahí está Manuelita. Manuelita, sí. Tiene apagado, a ver, déjame ver. No, tiene activado su micro. No, es que hoy no quiso. No le escuchamos, Manuelita, y veo que tiene su micro activado. No sé por qué no le escuchamos. No. Pues no, ¿eh? Bueno, mientras se activa su micro, Manuelita, ¿alguien quiere comentar algo? Nos quedamos impactados con la santidad de Así es. Bueno, pues entonces, a ver, parece que viene ya. Bueno, ya aquí encontré lo que significa ser santo. Dice, es mantenerse apartado de lo impuro. Santo proviene de un término que significa separado. Ah, O sea, que pues es lo que comentábamos hace un ratito, ¿no? Estar luchando contra el pecado, aceptar a Dios y continuar y pues vivir en sus mandamientos. Y la única manera es alimentándonos de la palabra, porque es tan fuerte la lucha con la carne que muy fácil nos podemos arrastrar al pecado, ¿no? así es. Cuando hablamos de santificación, hablamos de tres aspectos de la santificación. La primera, santificación posicional. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, que ha sido trasladado de las tinieblas a la luz. Esa es la santificación posicional. Después viene la santificación progresiva, que es la que libramos día con día en este mundo, batallando con el pecado. Pero en la santificación progresiva quiere decir que nuestra vida, aunque no es perfecta, se va caracterizando porque cada día debemos pecar menos y obedecer más al Señor. Esa es la santificación progresiva. Y la santificación total, que es cuando ya estamos en la presencia del Señor, ya en su gloria, ya es una santificación total. Seremos semejantes al cuerpo glorificado del Señor Jesús. Entonces, la santificación posicional me libra de la condenación del pecado. La santificación progresiva me libra del dominio del pecado. Y la santificación total me libra de la presencia del pecado. It's very easy to understand this. Muy fácil entender esto. Entonces, bueno, ya te pasa el micrófono. Creo que Manuelita no pudo. Creo ya hasta se desconectó. Quién sabe qué le pasó. Pero pues te paso el micrófono, Memito, para que ya la remates y nos despidas también con una oración, alguna petición. Adelante. ¿Podrías repetir lo último, lo de la santificación posicional nos libra de la comisión del pecado? A ver, one more time. A ver, decía yo, la santificación posicional es cuando hemos sido apartados para Dios. En el momento en que creemos ya hemos sido declarados santos posicionalmente. Esa es la santificación posicional. Santificación progresiva es la lucha diaria de todos los días y la santificación total es cuando ya estamos en la gloria. La santificación posicional me libra de la condenación del pecado. ¿Escuchan?
Sí, ya escuchamos. Ok. Ahorita le pasamos el micro un segundito. Entonces, la santificación posicional nos libra de la condenación del pecado. La santificación progresiva nos libra de el dominio del pecado. Y la santificación total nos libra de la presencia del pecado. ¿Sí quedó claro ahí, Viri? Sí, Ok. gracias. Ahora sí, Manuelita, ya le escuchamos. Yo ahora estaba preocupado, Memito, que Bueno, no vamos a haber escuchado a Manuelita. una pregunta en la que Dios perdona por su justicia y su misericordia. A los que crucificaron junto con él, que eran los dos ladrones, al que perdonó, ¿fue por su misericordia? Claro, claro. Fue por su Ah, misericordia que lo perdonó, no porque lo... porque, Ah, sí, porque ahí me comentan aquí en la lección que debe ser la pureza de su corazón, todo eso, pues el ladrón no tenía pureza, en ese momento la tuvo, se arrepintió el corazón y entonces Dios lo perdonó por su misericordia. la misericordia de Dios. O sea, Ajá. Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones, dos maleantes. ¿Sí? Sí. ¿Por qué Jesús nada más le dijo a uno, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Por qué? Porque él dijo, le dice al otro El ladrón. otro no se arrepintió. Exactamente, esa fue la diferencia, porque él ¿no ves que le decían a Jesús, pues sálvanos, si eres Dios, sálvate y sálvanos a nosotros? Sí. Y el otro dice, ni aún en este momento tienes temor. Dice, nosotros a la verdad merecemos estar aquí. ¿Qué es eso? Una confesión de fe, ¿sí? Confiesa su pecaminosidad, que el castigo es justo para, dice, pero este hombre ningún mal ha hecho, está reconociendo la santidad de Jesús. Y después le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, ve en Jesús al único que lo puede salvar. Eso es una confesión de fe. Y esa confesión de fe fue lo que lo salvó. No los méritos de él, sino la misericordia y la compasión de Cristo, porque puso su fe en Jesucristo. Y de la misma manera, Jesús nos salva a nosotros cuando ponemos nuestra confianza y nuestra fe en el único que nos puede salvar. Eso es exactamente lo mismo. Sí, porque aquí dice, ¿no? Su santidad de Dios se manifiesta en sus obras y en su ley. Entonces, aquí, por ejemplo, Adán y Eva, Dios no perdonó, bueno, los perdonó y los dejó que cada quien, que Adán tenía que trabajar y Eva iba a tener a los hijos, pues sí, sufriendo. ¿El por qué? Porque desobedecieron a Dios. Dios no perdona ni defectos, ni equivocaciones, ni excusas. O sea que se debe ser creer en Él y nada más. ¿Por qué? Porque Él es luz en sí mismo. Y Él es todo Él murió por nosotros. Su santidad se manifiesta en la cruz y es infinita. Entonces, por eso es que pregunté eso, porque Él es infinito. Él es santo y santo porque nunca va a terminar. Es infinito. Aquí serán guerras y será todo, pero Dios sigue. Y Dios no hace las guerras, somos los hombres con nuestra mente. Entonces, aquí es lo que estaba yo viendo, de que en Él se halla la suma de todo, su pureza es absoluta y su sabiduría, así como su hermosura. Esa era mi pregunta de los dos ladrones. Gracias. No, al contrario, Manuelita. ¿Alguien más? Bueno, te paso el micrófono, Memito, para que pues nos despidas y agradecerte por la exposición. Yo quería, si no tienen inconveniente, le iba a pedir precisamente a Leti si nos llevaba en oración, ya para terminar. Ah, claro que sí, ¿verdad? Sí, con mucho gusto. Nada más nos vemos el próximo sábado con el tema que sí, que es el Dios, ¿no? Sí.
el poder de Dios. Nos vemos el próximo sábado. Sí, pues amén. Inclinemos nuestro rostro en reverencia a nuestro Señor, ¿verdad? Reconociendo que Él es santo, santo, santo. Señor y Padre bendito, gracias te damos por esta mañana, Señor, porque nos has permitido despertar, porque nos has permitido, Señor, ir a ti pidiendo, Padre, tu dirección, tu guía, tu protección, Padre, y tu provisión, Señor, que siempre la tenemos, Padre mío, porque tú nos has salvado, pero no solo nos salvaste, sino nos sustentas cada día, Señor. Por eso estamos pues tan agradecidos. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque solamente tú eres santo, tú eres poderoso, Señor. Tú tienes, Padre, todo en tu mano. Gracias, Señor, por haberte fijado en nosotros, Señor, por haber, Señor, ido a la cruz por nosotros, derramado tu sangre preciosa que nos limpia de toda maldad, Señor. Ayúdanos, Padre, en este caminar, Señor, que sabemos que hay ataques, Padre, pero que si nos fortalecemos en el poder de tu fuerza, Señor, podemos ser victoriosos, Señor, porque si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Ayúdanos, Padre, en esta guerra, en esta carrera, Padre, que nos despojemos de todo estorbo, Señor, y que tú seas nuestra meta, Señor, que tú seas, Padre, nuestro propósito, Señor, que tus propósitos en nuestras vidas, en cada uno de mis hermanos aquí presentes y los que no pudieron estar, Señor, tú puedas cumplir tus propósitos, Padre, porque tus propósitos son santos siempre, Señor, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Padre, por este estudio que estamos llevando, que son tus atributos, porque con ellos, con él, Padre, podemos conocerte más, podemos alabarte más, amarte más y podemos obedecerte más cada día, Señor. Ayúdanos, Padre, porque separados de ti no podemos, Señor, nada somos. Ayúdanos, Padre, a dar fruto, Señor, fruto que te dé gloria y honra solamente a ti, Señor. Que seamos instrumentos en tus manos, Señor, en los cuales tú puedas cumplir tus propósitos. Gracias, Padre, por la vida de nuestro hermano Memito, Señor, que pues ha estado, Padre, preparando este estudio, Señor, y que nos ha dado hoy, Padre, todo lo que él ha aprendido. Gracias por tu palabra, porque nunca regresa vacía, siempre cumple el propósito, Señor, que tienes para cada uno de nosotros. Esta mañana, Señor, pues quiero poner a mi hermano Uriel, Padre, en tus manos. Sabemos, Padre, que lo van a operar el día 2 de julio, Señor. Te pedimos, Padre, que sus estudios hayan salido bien, Padre mío, para que él pueda pues realizarse esta cirugía, Señor, que esté dentro de tu voluntad, Padre mío. Bendice, Padre, a Uriel y a toda su familia. También, Padre, quiero pedirte por mi prima Ale, mi hermana en Cristo, Señor, que tu Padre la fortalezcas, Padre, cada día, cada mañana, que ella se levante, Señor, en tu fuerza, Señor, que se levante, Padre, pidiéndote la llenura de tu Espíritu, para que ella, Padre, pueda caminar, Padre, fortalecida con la cabeza en alto, Señor, y siempre, Padre, pidiendo tu misericordia. Ponemos, Padre, a Alejandro Hernández Domínguez, Señor, en tus manos. Te pedimos que tú lo pongas bajo tus alas, Señor, que nada malo le pase y que, Padre, él pueda doblar rodilla ante ti, Señor, reconociéndote como su único y suficiente Salvador. Te pido, Padre, que Ale descanse en todas estas promesas que tú tienes para nosotros, porque eres un Dios de pactos que siempre cumples tus promesas. Que ella, Padre, esté en oración, dependiendo de ti en todo momento, que tenga esa paz que solamente tú puedes darnos, Señor. Igualmente, Padre, pues todas sabemos que hay muchas necesidades que tú las conoces, Padre, las necesidades de cada uno de mis hermanos aquí presentes y de los que no están. Te pedimos, Padre, que pues tú siempre inclinas tu oído, Padre, y escuchas nuestro clamor, Señor, que eres nuestra roca firme, Padre, y que por eso descansamos en ti. Así que ponemos todas las necesidades de cada uno de nosotros en tus manos, Señor, agradeciéndote, Padre, siempre, porque tú contestas siempre, Señor.
A veces nos dices sí, a veces dices espera y a veces dices no, porque eres perfecto, Señor, y tu voluntad es perfecta, santa y agradable. Señor, que este fin de semana, Padre, que nos congreguemos, Padre, que podamos ir con un corazón limpio, Padre, a alabarte y bendecir tu santo nombre. Por eso pedimos, Padre, por este domingo, Señor, que tú nos lleves con pies presurosos, Señor, a ir a escuchar tu palabra, este alimento, Señor, que nos da energía para empezar una semana nueva en la cual, Señor, no sabemos lo que nos espera, pero tú sí lo sabes y por eso estamos en tus manos. Señor, bendice este grupo, Señor, y que toda esta semana que viene, Señor, estemos arrodillados ante ti, que vayamos a la cruz cada día, Señor. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues, Amén. si Dios no dispone otra cosa, nos vemos mañana.